Muy buenas noches, mi nombre es María Cristina López Isquereo. Estoy en la carrera de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales. Este curso es Derecho Civil 2, impartido por el licenciado Josué Domingo Reyes Pelico. Y pues el día de hoy tenemos una videoconferencia que esta pues va a tratar de los derechos reales de mero goce. Bueno, pues vamos a ver el usufructo, el uso, habitación y servidumbre. Estos temas comienzan en el título tercero, el usufructo, uso y habitación, en el capítulo número 1, derechos y obligaciones del usufructuario. Bueno, pues entonces comenzaremos con nuestro primer tema, que sería el usufructo. Bueno, pues el usufructo es el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno, pero sin ser el propietario del mismo. La persona que tiene este derecho es el usufructuario y debe conservar la forma y sustancia del bien, salvo que se autorice otra cosa. Por otro lado, la propiedad plena pertenece al nudo propietario. ¿Esto qué quiere decir? El usufructo es el derecho que tiene una persona al disfrutar un bien que pues no le corresponde, o sea que no es propietaria pues bajo una escritura o bajo algún título legal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, está disfrutando bienes que no son de uno. ¿Esto a qué obliga? Esto obliga pues a conservar las cosas como lo mencionaba acá. Por ejemplo, se tiene el usufructo vitalicio de una vivienda dejado por un testamento, uno puede disfrutar de esa casa de manera vitalicia, pero tiene también la obligación de mantener eh, pues esa propiedad como se la entregaron, pues de la misma manera tenerla, ¿verdad? Mantenerla, cuidarla y pues disfrutar de ella sin ser el dueño. Entonces a esto le vamos a llamar usufructo o usufructuario, ¿verdad? Pero entonces acá mencionamos una palabra que dice nudo propietario. ¿Qué es el nudo propietario? Bueno, esto es la persona que tiene la titularidad legal de un bien, o sea, la otra persona, ¿verdad? El usufructo es la persona pues quien disfruta del bien ajeno y el nudo propietario es el dueño meramente legal de, de esta situación. Entonces, pero no tiene el derecho, pero no tiene el derecho y su uso y disfrute que recae en otra persona llamada usufructuario.
Vamos con los convenios. En este caso no aplican convenios en el usufructo, pues en Guatemala se regula principalmente, o sí, pues lo regula el usufructo, principalmente pues lo que es el Código Civil. Entonces, pues no tenemos convenios en este caso. En los artículos de la Constitución, sí, tenemos el artículo 28, 39, 40 y 41 que nos hablan algo lo que es relacionado al tema del usufructo. En el Código Civil tenemos regulado desde el artículo 103 hasta el artículo 144. Las leyes especiales, en este caso sí tenemos leyes especiales que regulan o hablan o tratan del tema del usufructo. Tenemos la ley de propiedad, que bueno, aunque no es una ley especial como podemos llamarla, solo para el usufructo la Ley General de Propiedad es fundamental para entender los derechos y las limitaciones sobre los bienes. Esto lo tenemos contemplado en el artículo 52 del mismo. El Código de Notariado también tiene relevancia en este tema. Para la constitución del usufructo mediante contrato, se aplican las formalidades del Código de Notariado para los actos que deben ser protocolizados. También tenemos la ley de registro de la propiedad. Si el usufructo recae sobre un bien inmueble, deberá inscribirse en el registro de la propiedad para que tenga efectos contra terceros. En este caso sí tenemos jurisprudencia. También tenemos jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a proceder a darle lectura. En el presente caso, el amparista considera violados, entre otros, su derecho constitucional de garantía de la propiedad privada, contenido en el artículo 39 de la Carta Magna, por ser titular del derecho del usufructuario vitalicio del inmueble identificado en autos. Manifiesta que a partir de su derecho, cualquier persona que ocupe tal inmueble es un simple tenedor o intruso, dándole ambos calificativos al demandado. También estima que porque de conformidad con la doctrina el juicio sumario se puede accionar en caso de cualquier cuestión derivada del uso de un inmueble en el artículo 237 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ha sido violado porque es, a su juicio, en medio idóneo para ventilar este conflicto, ya que exige la restitución del derecho de uso en contra de un simple tenedor e intruso, cuando confirmó el fallo a primera instancia en cuanto a la excepción perentoria inadecuada de la vía sumaria utilizada por el actor. En sala estimó que el artículo 237 del código citado no era aplicable, debido a que los motivos de la controversia se originaron en derechos reales de usufructo y posesión, susceptibles de discutir en juicio ordinario para dejar plenamente establecido el derecho de cada uno de los contendientes, pues la certificación de registro de la propiedad acompañada a la demanda demuestra que el raíz fue vendido por el actor al demandado con reserva vitalicia del usufructo, por lo que la calidad de este al ocupar el inmueble no es de simple tenedor ni intruso, puesto que le corresponde la nuda propiedad. Este argumento en la sala conculca derechos constitucionales del amparista, contenidos en el artículo 28, 29, 28 y 39 de la Carta Magna, pues no se trataba de este juicio de declarar derechos que estén plenamente establecidos desde la celebración del contrato de compra-venta del inmueble por el que se origina el litigio, ya que el señor, el que es el nudo propietario como tal, conserva la disposición
disponibilidad del bien, estando limitado su derecho y por el usufructo vitalicio, debidamente registrado, el que goza el Señor, el que en doctrina y legislación le hacen tener el uso, goce y disfrute del mismo hasta el fin de su vida. No puede entonces obligarse a las partes por innecesario a acudir a la vía ordinaria, ya que los derechos de propiedad y usufructo se encuentran perfectamente establecidos. Y esta remisión a la vía ordinaria causa postulante a un agravio que no es reparable por otro medio legal de defensa. Consecuentemente, el amparo solicitado debe declararse procedente. Continuamos entonces con el siguiente tema. Este tema comienza en el capítulo número 3. Y en este caso, pues, sigue el uso y habitación. Pero entonces, ¿qué es uso y habitación? Bueno, el derecho de uso y habitación están regulados a satisfacer necesidades de vivienda y no pueden ser requeridos ni utilizados para generar ingresos. Imaginemos a Juan, que tiene el derecho de uso y habitación de la casa de su hermano Pepe. Juan puede ocupar las habitaciones necesarias para él y pues para su familia de 3 hijos, pero no puede subarrendar parte de la casa ni vender su derecho de uso. Bueno, en este caso, generalizando, podemos entender esta parte, ¿verdad? Lo que sería el uso y la habitación, pero aunque estén juntos uso y habitación, son dos cosas o dos situaciones distintas. Por ejemplo, podemos mencionar las diferencias que, bueno, por el derecho de uso es un derecho real que otorga al titular la capacidad de utilizar un bien ajeno para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia, caracterizándose por permitir el goce y disfrute de un bien sin alterar su esencia. Forma o destino. Su uso debe ser directo y personal, lo que significa que el titular no puede arrendar o ceder el bien a terceros. Además, el alcance de este derecho está delimitado por los derechos especificados en el derecho. Por otro lado, el derecho de habitación se enfoca específicamente en la vivienda, ya que permite al titular ocupar parte de un inmueble ajeno suficiente para cubrir las necesidades esenciales de él y de su familia. Este derecho es personal y no puede ser transferido ni arrendado. Entonces, démosle lectura a nuestra diapositiva que nos dice: el derecho de uso permite al titular beneficiarse de los productos o utilidades de un bien ajeno hasta las necesidades del usuario y de su familia, lo que habíamos mencionado hace un momento. Mientras que el de habitación es un tipo específico de uso que solo faculta a morar una vivienda ajena, ocupando las piezas necesarias para su familia, pero sin poder alquilarla ni obtener otros frutos más allá de la habitación. Entonces, nos da a entender acá que tenemos ciertas reglas, ciertas normas que no se pueden violar. Por ejemplo, veamos nuestro artículo 748, que nos dice que son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar, lo que ya habíamos mencionado. Entonces, los derechos de uso y habitación se pierden de la misma manera que el usufructo, regulado en el artículo 750. Bueno, tenemos artículos que regulan el derecho de uso y habitación. Sí, tenemos el artículo 119 en el literal G. Y en el Código Civil, pues desde el artículo 745 al 751.
Las leyes especiales, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sería el Pacto de San José, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 y 17, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11 y la Ley de Propiedad en el artículo 31, 12 y 38. La jurisprudencia en este caso, o en esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia y las demás no se han pronunciado al respecto. Ok, entonces continuamos con lo que sería la servidumbre. Esto lo tenemos regulado y aquí daremos inicio en el título número 4, que habla de las servidumbres, capítulo número 1, disposiciones generales. Vamos a darle lectura a nuestro artículo 752, que nos habla de la servidumbre. Es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y la que la sufre toma el nombre de predio sirviente. A continuación vamos a entender estas dos palabras técnicas, ¿verdad? Es una forma de llamarle en nuestro código, ¿verdad? ¿No? Entonces, la servidumbre es un derecho real. Recordemos que nuestro tema principal son derechos reales. Entonces, sobre una propiedad ajena, que puede ser un derecho a usarla o un impedimento a un propietario para ejercer ciertos derechos de propiedad, existiendo dos tipos principales: la servidumbre legal, impuesta por la ley, y la voluntaria, pactada entre las partes. Un ejemplo común de servidumbre de paso, donde un propietario puede cruzar la finca de otro para acceder a la suya. Vamos a ir desarrollando mejor este tema al continuar con las diapositivas. Entonces, el predio dominante, vamos a ver, es el beneficiado, es el inmueble que goza de la servidumbre. Tiene derecho el propietario del predio dominante, tiene derecho a servidumbre como pasar por el terreno ajeno. Ejemplo, una casa que no tiene salida directa a la calle y necesita pasar por el terreno de su vecino para llegar a ella. El predio sirviente es el que sufre el gravamen, es el inmueble que debe permitir el uso del predio dominante. Tiene una obligación, el propietario del predio sirviente debe tolerar la servidumbre y no impedir su ejercicio. Ejemplo, el terreno del vecino que permite el paso de la casa que no tiene salida en la calle. ¿Qué quiere decir entonces predio dominante y predio sirviente? Por ejemplo, esto es algo que le podemos decir que es un derecho de tolerar, de permitir. ¿Por qué? Porque el predio sirviente es el que debe permitir, el que tiene que dar paso, el que tiene que dar parte de su terreno para que pase, para que haya un camino en donde el cual el vecino que está atrás. Supongamos que tenemos un terreno en la orilla de la carretera, ¿verdad? Y digamos unas 50 cuadras para adentro. 25 son de don Juan, que vive y tiene su terreno enfrente de la carretera. Pero las otras 25, que son del vecino, como están hasta adentro, no tienen salida, no tienen calle. Entonces, ¿qué va a hacer el vecino? Tiene que pedir lo que sería, que él sería el predio dominante, al predio sirviente, o sea, al que está enfrente de la calle, para poder pasar, para poder salir. Y esto es aquí donde les digo que es una obligación.
es una cuestión de tolerar, de aceptar y de permitir, ¿verdad? Porque pues tiene la obligación de darle paso, ¿verdad? Al vecino. La clasificación, tenemos las servidumbres continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas cuyo uso es o pueden ser continuo, sin necesidad de la intervención del hombre, es decir, funciona de manera permanente o automática. Ejemplo, servidumbre de desagüe, cuando el agua pasa constantemente en mi terreno hacia otra finca. Tenemos también las servidumbres continuas, son las que necesitan acción del hombre para su uso o ejercicio. Solo se utiliza cuando la persona lo decide. Ejemplo, la servidumbre de paso. Solo se usa cuando alguien pasa por el terreno del vecino. Servidumbres aparentes. Son las que se anuncian por signos exteriores visibles y permanentes que muestran su existencia. Ejemplo, una puerta, una ventana, un camino, una tubería visible que pasa por la propiedad. Y tenemos las servidumbres no aparentes. Son las que no presentan señales visibles de su existencia, no se perciben a simple vista, o sea que yo no las puedo ver. Entonces, de las clasificaciones lo tenemos regulado en el artículo 758 de nuestra ley, que nos dice: las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Las continuas, o sea que van a estar siempre. Aquellas cuyo uso es o pueden ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre. Y discontinuas significa que son temporales, son aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes, o sea que recordamos que dijimos que se puede ver, o sea, yo lo puedo ver, yo lo veo. Las que se anuncian por obras o signos dispuestos para su uso y aprovechamiento. Y las no aparentes, las que tenemos acá, son las que no se pueden ver, yo no lo veo. Son las que presentan signo exterior las que no presentan signo exterior de su existencia, o sea que no las podemos ver. Capítulo número 2 de la extinción de la servidumbre de acueducto. La servidumbre de acueducto es un derecho real. Continuamos con los derechos reales, que permite a un propietario llevar agua a su predio a través de una finca ajena. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero meter agua a mi terreno, pues sabemos que es por bajo las tuberías, ¿verdad? O sea que es acueducto. Entonces, de la misma manera, para este caso también existe la servidumbre, regulado como servidumbre de acueducto. Servidumbre legal de paso. Capítulo número 3. La servidumbre legal de paso es un derecho de paso que tiene un propietario, o sea, el predio dominante. Recordemos que ya lo habíamos explicado, para cruzar la propiedad de otro predio, o sea, el predio sirviente. Recordemos, ¿verdad? Que es el que cede, el que está obligado, el que tolera, ¿sí? Y acceder a una vía pública cuando no tiene otra salida. Se constituye para asegurar que un terreno pueda ser utilizado normalmente, permitiendo el tránsito de personas, vehículos, animales o maquinarias. El predio sirviente debe permitir el acceso y por lo general el paso debe ubicarse en el punto menos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si mi terreno es cuadrado, por decirlo así, cuadrado, obviamente la servidumbre legal de paso no va a pasar en medio de mi terreno, ¿verdad? Quizá yo quiero sembrar algo ahí y no va a pasar en medio, ¿sí? Sino que tenemos que buscar la manera de que beneficie
al predio sirviente y que beneficie al predio dominante. ¿Cómo podemos hacer esto? Hacerlo a un ladito, ¿verdad? A un ladito, a alguna esquina del terreno y no que pase justamente en medio o zigzagueando en medio de todo el terreno, pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera más satisfactoria para ambas partes. También tenemos las servidumbres voluntarias. Esto está regulado en el artículo 799. Las servidumbres voluntarias, capítulo número 4. Son cargas o gravámenes sobre un predio en beneficio de otro, creadas por un acuerdo entre los propietarios, es decir, por voluntad de los particulares. Se establecen para fines privados y se rigen en los términos del contrato, a diferencia de las legales, que son impuestas por la ley. Su construcción debe hacerse mediante una escritura pública, su constitución, inscrita en el registro de la propiedad si es necesario para su validez y para evitar futuros problemas. Entonces aquí nos da a entender que existe la servidumbre voluntaria y las servidumbres legales, ¿verdad? Que pues de ambas formas pues el predio sirviente tiene que ceder, pero de diferente forma, ¿verdad? En este caso que nos habla de las voluntarias, ¿verdad? Qué bueno sería que existieran más voluntarias, ¿verdad? Porque es de mutuo acuerdo y pues podemos decir generalizando que pues está bien en un sentido social, ¿verdad? Entonces, también tenemos la extinción de las servidumbres voluntarias. Así como son voluntarias, así también pueden extinguirse. Artículo 817. Vamos a darle lectura a este. Las servidumbres voluntarias se extinguen por el no uso. Primer punto. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, cuando fuere discontinua o no aparente, por el uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño el fundo sirviente, acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella, si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. Número 2. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no pueda usarse la servidumbre. 3. Por la remisión gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Y 4. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o se sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquel. En este caso no tenemos convenios, la Constitución tampoco aplica y en el Código Civil lo tenemos regulado del artículo 752 al 821. Leyes especiales, si tenemos, sería la ley de electricidad, regulada en el artículo 57 a 61. Estos establecen la servidumbre de paso para líneas de transmisión eléctrica. Recordemos que no solo existe, la servidumbre existe de muchas formas, tanto como por debajo, como puede ser el desagüe o el agua, tanto por arriba, como puede ser la electricidad, la señal, el internet, la tele, no sé. Y tienen que pasar pues por el terreno del predio sirviente. Ley de telecomunicaciones, regulado en el artículo 67 y 68, regula la servidumbre de paso. La ley de aguas, artículo 106 al 112, regula la servidumbre de acueducto y uso de aguas. También tenemos la ley de caminos, el artículo 27 y 28 nos hablan específicamente de este tema.
tenemos la ley de propiedad, artículo 43, 44 y 49. En este caso sí tenemos jurisprudencia. Entonces sí tenemos jurisprudencia guiados de la Corte Suprema de Justicia en el expediente 88-2006 de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, parte conducente del recurso de casación. El vicio de aplicación indebida de la ley se configura cuando el juzgado fundamenta la sucesión de una norma que no tiene como supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos, es decir, que se apoya en un precepto que no es pertinente para el caso que se resuelve. En el presente caso, el casacionista señala que la sala sentenciadora aplicó de forma indebida el artículo 630 del Código Civil, que preceptúa existe continuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, o antes cuando expresa o tácitamente manifiesta la intención de no conservarla, pues él no está discutiendo posesión, sino la reapertura de servidumbre de paso en contra del demandante como demandado, como puede apreciarse, efectivamente se incurrió en la aplicación indebida de la ley. Ya que la norma que citó en la sala no tiene relación con el objeto de la ley, en consecuencia es procedente acoger la tesis del recurrente, pues al SIC estudiar los antecedentes establece que el recurrente, para probar sus aseveraciones del hecho, ofreció como prueba las fotocopias simples legalizadas de las escrituras públicas. Número: en el primer instrumento se hace constar que se le vende a él el terreno conocido como el nombre de Los Cocos y sobre el cual el señor podrá utilizar la servidumbre de paso. En segundo instrumento se indica que le venden los derechos de posesión del bien indeleble al bien de su propiedad, el cual forma dentro del juicio intestado dichos hechos de posesión de su señor padre. Con el primer instrumento analizado se establece que al vender el terreno mencionado hizo sobre el cual el señor desde ya podía utilizar la servidumbre de paso. O sea, se trata de una servidumbre voluntaria y de acuerdo con el artículo 817 del Código Civil en el numeral 1. Establece que no corre el tiempo de la prescripción si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre. En ese orden de ideas, la prescripción no ha corrido y como consecuencia debe reabrirse dicha servidumbre de paso. El hecho de que al recurrente, no le fue favorable el reconocimiento judicial practicado en auto para mejor fallar por el juez de paz de Sansari, quien la SIC estableció que la reapertura de la servidumbre de paso no es la misma que solicita el actor, ya que del plano elaborado por el actor sea ocurrente. Las colindancias son distintas a las establecidas en las escrituras, pero esto no es obstáculo para no reabrir la servidumbre de paso. Tales razones debe casarse la sentencia y en el lugar señalado de las escrituras antes analizadas. De ahí tales razones debe casarse la sentencia y dictar la que en derecho corresponde. Bueno, entonces estos han sido nuestros temas a tratar en esta pequeña charla y pues esperando contar con todo lo requerido
según la tarea. Y pues, sin más que agregar, muchas gracias.